Veamos este problema. Dice así: la distancia récord en el deporte de lanzar discos es de 81.1 metro. Este lanzamiento de discos fue establecido por Steve Urner de Estados Unidos en 1981, suponiendo que el ángulo de lanzamiento inicial fue de 45 grados y despreciando la resistencia del aire, determine la rapidez inicial del proyectil y ve el intervalo de tiempo total que voló el proyectil. Entonces, aquí nos dicen, despreciando la resistencia del aire, sabemos que es un evento que ocurrió cerca de la superficie del suelo. La aceleración la vamos a tomar como menos 9.8 en la dirección vertical hacia el suelo. En estos problemas, pues es muy útil siempre hacer que el suelo sea el eje X y que el punto inicial de lanzamiento sea el eje Y. Hagamos entonces un esquema de lo que está ocurriendo. Tenemos entonces que nuestro eje X es el suelo y que el disco parte desde la posición 0, 0 por aquí. Si bien puede que el disco no parta exactamente del suelo, sí parte cerca a este, ¿no? Pueden ser 50 centímetros o 1 metro. En ese caso, uno también puede colocar el eje X no en el suelo, sino efectivamente en el punto en el cual parte el disco, de tal manera que el eje X queda paralelo al suelo y a unos metros por encima del mismo. La trayectoria que hace el cuerpo, por supuesto, será una trayectoria parabólica, de esta manera, y el cuerpo va a llegar a caer a una distancia D del origen. De esta manera. Esa D, esa distancia a partir del origen, nos la da el problema, ¿no? Aquí nos dice que es 81 metros. Además de eso nos dan el ángulo con el cual parte el cuerpo, el ángulo que la velocidad inicial forma con el eje X y nos dicen que es 45. Aquí tenemos el esquema de la velocidad en t igual a 0. Entonces escogemos el origen de coordenadas donde sale el disco, escogemos el origen temporal también ahí, es decir, t igual a 0 es el instante en el cual es lanzado el disco y nos dan cuál es el ángulo que forma el vector velocidad inicial con el suelo o con el eje X. Y no nos dan la velocidad o la magnitud de la velocidad, cosa que vamos a tener que asumir. Entonces, la magnitud de la velocidad en 0, vamos a llamarla v sub 0. Bueno, aquí hay una cuestión importante que es la siguiente. Nos dicen la rapidez inicial del proyectil. Cuando nos estén hablando de rapidez, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces vamos a ponerlo por acá. Siempre que nos hablen de rapidez, nos están hablando de la magnitud de la velocidad. Por eso, en la parte A nos dicen la rapidez inicial del proyectil, es decir, la magnitud de la velocidad en t igual a 0. Bueno, ¿qué tipo de problema es este? Tenemos la aceleración, por supuesto. La aceleración, en este caso, será menos 9.8 en la dirección J. Condiciones iniciales. Entonces tenemos condiciones iniciales de posición. Sin embargo, no tenemos completamente las condiciones iniciales de velocidad. Tenemos el ángulo que forma la velocidad, el ángulo que forma la velocidad inicial con el eje X, pero no tenemos la magnitud de esa velocidad. Entonces, el consejo aquí es actuar de la siguiente manera. Asumir que conocemos esos valores, los encerramos a través de incógnitas y después intentamos despejarlas de alguna manera. ¿Con qué? Con datos que nos dan después. Entonces, este dato de la distancia es un dato del futuro del sistema. Entonces, no nos dan todos los datos iniciales, pero nos dan un dato sobre el futuro. Ese dato del futuro nos va a decir cómo fue el pasado del sistema. Bueno, entonces, conociendo la aceleración, podemos encontrar la velocidad. Entonces, tenemos que A es igual a menos 9.8 en dirección J. Esto nos lleva a que v de t tiene la siguiente forma. v de t es c sub 1 en dirección I más menos 9.8
t más c sub 2 en dirección j. Y ahora vamos con una parte importante, la condición inicial. Entonces, b de 0 a qué es igual. Entonces tenemos la magnitud de la velocidad, p sub 0, coseno de 45 grados en dirección y, más b sub 0, seno de 45 grados en dirección j. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Descomponer la velocidad en componentes. Esta componente de aquí, entonces sería b sub 0, seno de 45 grados, y la componente que va de acá hasta acá es b sub 0, coseno de 45 grados. Bueno, con esta información podemos saber cuáles son las constantes c sub 1 y c sub 2. Este saber es entre comillas, puesto que nos van a quedar en función de b sub 0 que no la conocemos. Sin embargo, el consejo es actuar como si la conociéramos. Entonces, de aquí de b de t podemos obtener b de 0. b de 0 sería igual a c sub 1, dirección y, más menos 9.8 por 0 más c sub 2 en dirección j. Pero eso tiene que ser igual a b sub 0, coseno de 45, en dirección y, más b sub 0, seno de 45 grados en dirección j. Y finalmente, entonces, c sub 1, sacando el coseno de 45, sería raíz de 2 sobre 2 b sub 0, y c sub 2 sería igual a raíz de 2 sobre 2 b sub 0. Entonces ya podemos poner b de t en su forma completa de la siguiente manera. b de t, el vector, es igual a c sub 1, sería raíz de 2 sobre 2 b sub 0 en dirección y, más menos 9.8t más c sub 2, más raíz de 2 sobre 2 b sub 0. Esto en dirección j. Entonces vamos a seguir asumiendo que conocemos entonces b completamente y vamos a tratar de integrar para conocer el valor de r. Tenemos entonces que r de t sería igual a raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por t más de 1 en dirección y. Esto porque al derivar obtenemos esto. Más menos 9.8 t cuadrado sobre 2. ¿Por qué este 2? Porque al derivar esto nos tiene que dar esto, ¿no? Este 2 baja, se cancela con este y nos da menos 9.8t. Más raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por t más una constante, lo voy a llamar d sub 2. Condición inicial para r. Entonces, el vector r en t igual a 0 es igual a 0i más 0j. ¿Por qué? Porque decidimos que el disco parte del origen. Y de aquí obtenemos que r de 0 es igual a raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por t, que es 0, más d1 es igual a d1. Entonces nos da d1 en i más menos 9.8, 0 al cuadrado, más raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por 0, más d sub 2. Por lo tanto, de aquí y de acá se deduce que d sub 1 es igual a d sub 2 es igual a 0. Y ya podemos escribir r completo. Entonces r sería, como d1 y d2 es igual a 0, sería raíz de 2 sobre 2 b sub 0 en dirección y más 9.8 entre 2, entonces sería menos 4.9 t cuadrado más raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por t. Bueno, podemos corroborar. R de 0 nos da, falta una t, ¿no? R de 0 nos da 0 en i más 0
en j. Y b de 0 nos da raíz de 2 sobre 2 b sub 0 en i menos raíz de 2 sobre 2 b sub 0 en j. B sub 0 en este caso es desconocido. Pero entonces nos dicen que se conoce el valor de x cuando y es 0. Haciendo un esquema, tenemos entonces que esta es la trayectoria de la partícula, sabemos cuál es esta distancia, aquí va a estar en cierto instante de tiempo, no conocemos, pero la idea es que este sitio es precisamente un sitio en el cual y es igual a 0. Entonces el esquema puede ser el siguiente. Despejar t de y, sabemos y es menos 4.9 t cuadrado más raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por t. De ahí despejar el valor de t que hace que y sea igual a 0. Existen 2, por supuesto. Este punto lo descartamos y cogemos el otro tiempo e introducimos ese tiempo acá y lo igualamos con esta distancia. Entonces tenemos que y de t es igual a menos 4.9 t cuadrado más raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por t. De aquí obtenemos la siguiente relación, es la ecuación que nos toca resolver, ¿no? 4.9 t cuadrado más raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por t igual a 0. Aquí podemos factorizar la t, entonces nos queda así, t que multiplica a menos 4.9 t más raíz de 2 sobre 2 b sub 0 igual a 0. Esto nos arroja dos soluciones, t igual a 0, que ya la conocemos, en t igual a 0 el disco está en el origen, y el otro tiempo nos lo dará esta ecuación. Entonces tenemos que menos 4.9 t más raíz de 2 sobre 2 b sub 0 igual a 0, y despejamos acá. Entonces tenemos menos 4.9 t igual a menos raíz de 2 sobre 2 b sub 0. Esto implica que t sea igual a, cancelando el menos 2, el menos, perdón, nos queda raíz de 2 sobre 2 por 4.9, esto da 9.8 b sub 0. El siguiente paso es entonces introducir este valor de t en x. Entonces, ¿cómo es x? X de t es igual a, y aparece por acá en R, ¿no? Raíz de 2 es este que está acá, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por t. Y si evaluamos x en la cantidad raíz de 2 sobre 9.8 b sub 0, esto nos da raíz de 2 sobre 2 b sub 0 por el valor de t. Raíz de 2 sobre 9.8 b sub 0. Y si evaluamos en ese tiempo, ¿cuánto nos tiene que dar? 81.1 metros, que es el récord mundial. Tenemos entonces de aquí que, bueno, raíz de 2 por raíz de 2, esto es b sub 0, entonces nos da 2 b sub 0 al cuadrado sobre 2 por 9.8, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2, aquí tenemos 2, 9.8, y b sub 0 por b sub 0 es b sub 0 cuadrado, y esto nos da 81.1. Aquí podemos cancelar 2 con 2, y finalmente obtenemos para b sub 0 la raíz cuadrada de 81.1 por 9.8, y eso es aproximadamente igual a 28.19 metros por segundo.
Y ya con esto queda resuelto, es lo que nos preguntaban. Finalmente, la parte B nos pregunta el intervalo de tiempo que duró en el aire el disco, ¿no? Que voló desde el inicio hasta que volvió a y igual a 0. Y eso lo podemos observar aquí en esta ecuación que estoy encerrando. Entonces ese es el tiempo en el cual y es igual a 0. El otro tiempo es t igual a 0. Entonces podemos reemplazar ahí en ese instante de tiempo. Entonces t nos queda raíz de 2 sobre 9.8 por b sub 0, que es 28.19. Y eso nos da aproximadamente igual a 4.1 segundos.